noches. Que se conecten. Vamos a dar unos minuticos que se empiecen a conectar. Hola Ana, ¿qué más? ¿Cómo vas? Hola, Ah, muy súper bien. bien, ¿Y por aquí tú? trabajando un montón. Bueno, me alegra. Gracias No, por aceptar no, gracias esta a ustedes por invitación. invitarnos y por hacer parte del primer live que se hace en este mes de la Tierra, que es súper importante, que todos empecemos a hacernos conscientes de lo que somos y de lo que tenemos. Total, bueno, sí. Bueno, buenas noches a los que se van conectando. Mi nombre es Ana María Romero y yo soy la cofundadora de Ajapú. Y como dice Jonathan, esta es, digamos que una estrategia que estuvimos hablando hace algunos días con Juan, mi esposo y cofundador también de la marca, de conmemorar un poco la celebración del mes de la Tierra. ¿Sí? Hace 50 años se viene celebrando el 22 de abril el Día de la Tierra, que debería ser todos los días, pero digamos que como parte de esa conmemoración quisimos hacer como una serie de lives donde abarcáramos este tema de conservación, cambio climático y bueno, cómo podemos hacer algo desde lo que hacemos en nuestras empresas, emprendimientos, pero también como en nuestro día a día. Y de ahí nace pues esta serie de live donde tú eres el primer invitado, porque pues bueno, haces un trabajo muy chévere y bueno, cuéntanos qué haces tú, cómo se llama tu Vale, empresa, Ana, a qué se no, un dedican. gusto para todos. Yo soy Jonathan Vanegas, soy fundador de Keeping Nature Tour. Somos un operador turístico y nos dedicamos básicamente a ser una plataforma o ser un puente entre las personas y lo que es Colombia, ¿sí? Lo que es Colombia en términos de biodiversidad, en términos de gastronomía, en términos de cultura, en términos de todo. O sea, es como que venga, venga, vamos a conocer esa otra cara de Colombia. Yo, pues, viví una realidad muy fuerte de Colombia en algún momento de mi vida y digamos que uno de los objetivos que me propuse fue hacer eh, visible todo eso que está pues como oculto y que se aleja un poquitico de lo de lo que nos venden los medios, ¿sí? Es como que venga que Colombia no es solamente droga, no es solamente violencia, sino que hay un montón de cosas increíbles que conocer y que descubrir. Entonces, eh, eso es Keeping, básicamente. Una de las herramientas por las cuales, bajo las cuales lo hacemos es la fotografía. Entonces, la fotografía nos ha permitido pues como ese contacto, como ese acercamiento de las personas con la naturaleza y con los ecosistemas y con todo lo que hace pues parte de cada uno de los rincones de Colombia. Entonces, nada, eso somos y eso soy yo. Bueno, nuevamente muchas gracias, me parece hermoso lo que ustedes hacen, lo que tú haces a través de la fotografía, tus fotografías me encantan, además porque pues a mí me gusta la fotografía, no soy fotógrafa, me gusta de vez en cuando salir a hacer ahí como foticos, me gusta la fotografía en naturaleza, realmente es como lo que me gusta hacer. Y es increíble lo que tú dices, uno cuando ve una foto es una historia que hay ahí detrás, ¿sí? Y poder contar historias a través de la fotografía, poder contar nuestro país a través de fotografía, me parece increíble. Yo no he viajado tanto como tú, pero sí lo que tú dices, o sea, ver la realidad de lo que es nuestro país a través de los viajes y bueno, luego eso plasmarlo en una foto es increíble y ojalá todos lo hiciéramos, ¿no? Con una cámara, con un celular, porque tenemos un país supremamente rico y biodiverso, siempre lo he dicho, yo soy ingeniera ambiental de profesión y esto hace parte también de traer un poco eso que a mí me encanta, hoy soy empresaria, emprendedora, pero siempre hemos querido imprimirle a la marca algo de la conciencia ambiental y social, ¿sí? A través de lo que hacemos.
Entonces, bueno, hace parte de lo que queremos hacer hoy. Entonces, bueno, quiero empezar con una pregunta. Bueno, ¿cómo crees que podemos usar la fotografía para crear conciencia de la naturaleza y del medio ambiente? Ah, la pregunta es muy importante. Yo creo que lo más importante que nos aporta la fotografía es poder acercarnos a aquello que nos resulta invisible dentro de nuestra cotidianidad, ¿cierto? Entonces la fotografía te obliga a estar un poquito más cerca, ¿sí? Te obliga a acercarte un poquitico más, ¿sí? Te obliga a entender, a estudiar, a analizar un montón de cosas que hacen parte del momento que tú quieres fotografiar. Una cosa es tomar fotos, otra cosa es crear fotos o hacer fotos, ¿sí? Cuando tú ya haces ese pasito, ese saltico y empiezas a analizar, y empiezas a entender las dinámicas, cuando hacemos, pues, en el caso de la fotografía de naturaleza, cuando empiezas a entender las dinámicas de los animales, del por qué se comportan así, del por qué están ahí, no están en otro lugar, del por qué necesitan algunas características del ambiente para poder sobrevivir, empiezas a sensibilizarte, ¿cierto? Empiezas a entender el porqué de muchas cosas. Entonces, también se convierte pues como una herramienta de primer impacto que nos permite llevar la información a la gente, ¿cierto? No es lo mismo, digamos que una de las razones por las que yo me hice fotógrafo de naturaleza fue el poder compartir con las comunidades, pues como toda la información que ellos tenían ahí atrás. Yo me dediqué por mucho tiempo a hacer investigación. Eh, Publicábamos un artículo científico de un trabajo que durábamos haciendo un año, ¿cierto? Ese artículo se publicaba en un idioma pues, diferente al de las comunidades y en un lenguaje muy técnico también y muy complicado. Entonces era muy difícil poder compartir eso con ellos y poder que ellos entendieran también lo importante que es. Entonces, mostrar una foto y decirle, "Hey, mira, que es que usted tiene esta culebrita acá y esta culebrita es importante por esto, esto y esto. Lo mismo con las ranas, mostrarles comportamientos, mostrar como todas las interacciones que hay de los animales con los ecosistemas, pues se hace mucho más fácil a través de una foto. Entonces, es eso. La fotografía te permite estar ahí más cerca, te permite entender y te permite estar pues como en contacto directo con la fauna con los bichos y los bosques. Sí, hace un tiempo que tuvimos la oportunidad de ir al Pacífico, bueno, a la Barra. Yo habíamos ido hace como un año antes y, y yo tenía una imagen muy diferente de lo que llegué y me encontré un año después. Unas playas llenas de plástico, de basura, de chanclas, de todo. Y me impactó y me dolió mucho porque además es como ver también como el propio, y bueno, yo les preguntaba a ellos que qué hacían con todo eso, ellos dicen, no, la enterramos, entonces ellos abren huecos como en la arena y los entierran, y yo decía, no puede ser que nosotros mismos no entendamos la necesidad de proteger, o sea, ellos viven del turismo, viven de ese medio que los rodea, que les brinda absolutamente todo para vivir, pero no entienden la dinámica de por qué cuidarlo, de cómo cuidarlo, y eso me causó mucho, o sea, me impactó muchísimo, ¿sabes? Como que nos hace falta o que necesitamos para empezar a tomar conciencia de un turismo responsable, de viajes responsables, sí, de eso que nos brinda todo, ese medio ambiente que es el que nos da todo, que es muy lindo, pero que definitivamente si nosotros no hacemos algo por él, pues que nos queda, es el que nos brinda absolutamente todo y no hemos entendido. No somos ejes o entes separados de él, hacemos parte de ese sistema. Eh, y pues es imposible no impactarlo, ¿cierto? O sea, el simple hecho de respirar hace un impacto al ambiente, pero cómo hacerlo o cómo convivir con él de manera responsable, sabiendo que él es el que nos brinda todo. Entonces, bueno, eso a mí me impactó mucho. Bueno, cuéntame a través de esos viajes que ustedes hacen con la agencia, ¿cuál ha sido uno de los que más te haya, como que te ha impactado con respecto a los ecosistemas, al medio ambiente, o sea, que te haya dejado como una huella? Pues yo sé que todos te dejan una huella, pero como que el que tú digas, no, a mí me generó, me dejó una huella y me acuerdo por tal cosa. Lo que tú dices es muy importante y es muy valioso. Si las comunidades se dieran cuenta de la riqueza que tienen en su territorio, sería una historia completamente diferente. Si una familia
en la barra se diera cuenta de lo que pueden llegar a hacer, por ejemplo, si se dedican a reciclar toda esa basura que llega, todo ese plástico que llega a las playas de la barra y del Pacífico en general, eh, podrían cambiar las dinámicas y podrían hacer cosas muy importantes, ¿sí? Eh, para mí es muy difícil en términos de, digamos, de lo que me encuentro en el territorio, decirte o resaltar pues como un viaje particular, porque pues, afortunadamente he podido recorrer pues casi todo Colombia. Yo creo que lo que más recuerdo es lo que me ha dejado la gente, ¿sí? Son momentos de la gente, de la gente que participa con nosotros y recibir comentarios como que, "Hey, Jonathan, gracias por hacer esto, porque esto me ha permitido escaparme de mi realidad y conectarme conmigo y conectarme con lo que es Colombia". Entonces eso ha sido para mí lo más valioso. Que alguien te diga, Jonathan, yo te tenía fobia a las serpientes y le tenía un miedo impresionante a las serpientes, pero a través de esto, a través del amor por lo que haces, a través del respeto que nos enseñas, bueno, etcétera, 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 eh, que te digan, mira, ya no les tengo miedo y no la voy a tocar porque no la quiero tocar, pero ya entiendo cuál es la importancia de que ella esté ahí, de que ella haga parte pues, de nuestra rutina, de nuestro entorno, pues. Entonces, es más como cómo la gente ha respondido a lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Es más como las personas que viajan con nosotros han permitido esa conexión con la naturaleza y sentir ese amor y sentir esa paz que también podemos compartir con ellos. Entonces hubo un viaje, por ejemplo, que hicimos a Chingaza, que es un páramo que queda en Cundinamarca, en el Parque Nacional Natural Chingaza. Entonces uno de los participantes fue como que, "Hey, Jonathan, gracias porque gracias a esto fue que empezó todo en mi vida". Eh, y es una vaina muy tesa porque pues, la persona que me lo dijo es un médico cirujano que ya tiene pues como resuelta su vida, ¿cierto? Pues ya en términos económicos tiene resuelta su vida, pero esa conexión que ha logrado sentir con la biodiversidad, con la naturaleza, con esa Colombia que está ahí, eh, pues para mí fue como que, marica, estamos haciendo las cosas muy bien, lo estamos logrando. Y el objetivo por el cual se fundó Keeping se está logrando y se está haciendo bien. Qué chévere eso que dices, porque sí, a veces hacer una pausa como en el día a día, y uno siempre sueña también, o por otro lado sueña siempre como con el viaje ideal, no sé, a Turquía, Tailandia, que son divinos y todo, pero si nosotros nos dedicáramos a recorrer el país, o sea, ese medio que nos rodea a nosotros, el más cercano, ¿cierto? Aquí nosotros estamos ubicados en Armenia, Quindío, que me parece que es una zona supremamente bellísima, con unos suelos, con una biodiversidad hermosísima. Si la gente aquí se dedicara a ir a Cocora, a parques en Pereira, como el Otuna, ese día fuimos, y vimos monos aulladores, o sea, no es una cosa que No, toca ir a viejísimos, lejísimos, a coger aviones, o sea, estamos aquí 40 minutos para ver una especie que solo la ve uno en fotos o por video. Y si nos tomáramos ese tiempo para conectarnos con la naturaleza, yo creo que sería más fácil como adoptar una conciencia de lo que hacemos y de lo que no hacemos también para que esa biodiversidad o esos recursos que están ahí al lado de nosotros pues se conserven, ¿cierto? Yo siempre he pensado que, o más bien, yo cuando salí de la universidad creí que tenía que hacer grandes cosas para proteger el medio ambiente, muy idealista, ¿no? Pero me enfrenté a una realidad porque yo salí de estudiar y me terminé en una empresa petrolera, ¿sí? De las que mayor impacto genera. Y ahí fue donde entendí que es imposible, digamos que, tener un desarrollo social y civilizado sin generar un impacto. Pero cómo ese impacto, lo que les decía ahorita, lo que te decía ahorita, cómo ese impacto puede ser mitigado, compensado con lo que hacemos. Y son simples cosas que uno puede hacer en su día a día, que no le cuestan mucho, ¿cierto? Pero que si nos conectáramos de manera distinta con el medio, pues nos quedaría más fácil.
a través de lo que tú dices, un viaje, a través de la fotografía, que es un poco el tema que estamos hablando, ¿cierto? Como cuando yo veo esas fotos tan espectaculares que tú tomas de las ranas, de los aves, me dice, pucha, yo quiero ir a ver eso, yo quiero, eso existe, eso está en Colombia, eso dónde está, y qué estoy haciendo para que esas especies vivan y que mis hijos las puedan conocer, ¿no? Porque como que no pensamos en eso, o sea, como que siempre estamos en el hoy y sí, hay que vivir el hoy, pero también qué estamos haciendo para dejarle a esas generaciones, a nuestros hijos simplemente. Todo se ha vuelto como tan del Horrible. afán de la automatización y no nos detenemos como a respirar y a eso, darnos 40 minutos para ir a ver monos aulladores o aves que ni siquiera sabíamos que existían, me ha pasado, o a darnos una caminata al Valle del Cocora 2 horas y respirar un aire distinto, o sea, no hay que hacer demasiadas cosas para conectarnos y yo siento que, vuelvo y digo, esa conexión permitiría que tuviéramos una conciencia distinta de nuestro medio, de ese medio que nos provee todo. Entonces, bueno, a mí me parece No, maravilloso es lo que ustedes hacen y impresionante, las fotos Ana, son... porque cuando tú sales del Quindío y empiezas a recorrer, sea hacia arriba o hacia abajo, tú te encuentras con cosas completamente diferentes. Colombia tiene 5 bioregiones, cada una de esas bioregiones tiene una cultura diferente, tiene una gastronomía diferente, tiene costumbres diferentes, tiene animales diferentes. Mm, yo lo digo como, yo siempre lo comparto, siempre lo hablo como las 5 Colombias, ¿sí? Como las 5 Colombias que tú tienes que descubrir. Y es muy importante, es muy, muy importante que todos nos demos a la tarea de descubrir cada una de esas Colombias que están ahí, pues como esperando por nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir, eh, digamos, como entender el contexto, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a motivarnos y nos va a ayudar a hacer esas pequeñas cositas, esos pequeños cambios. No es lo mismo que a ti te digan de niño, ven, es que tienes que cerrar la llave del lavamanos cuando te lavas los dientes porque el agua se acaba, porque el agua no es infinita, ¿cierto? Y tú dices, pero ¿cómo así si yo abro la llave y siempre me sale? Y si yo voy allá al río y siempre hay agua en el río, y si, etcétera, etcétera. Pero cuando vas, por ejemplo, a La Guajira, te das cuenta de lo fuerte, de la realidad tan fuerte que ellos viven y de lo difícil que es para ellos conseguir agua. Sí, sea una botellita de agua, o sea, es impresionante. Y si no nos atrevemos a conocerlo, a mí la Guaira me causa mucho conflicto. Me causa mucho conflicto porque es una vaina hermosa, increíble, son unos paisajes bellísimos, es un mar bellísimo, es increíble. La cultura guajira también me parece muy hermosa, los tejidos que ustedes hacen y todo lo que ustedes hacen me parece brutal, pero al mismo tiempo la realidad que ellos viven allá es una vaina, uf, es impresionante. O sea, son dos extremos que, que, que uno necesita verlos para poder entenderlos. Entonces cuando uno tiene la posibilidad o la oportunidad, pues como de entender como esos universos, yo creo que le permite a uno hacer esos pequeños cambios, le permite hacer esos procesos de sensibilización que son tan importantes y nos permiten como que, marica, es que sí, tengo que cambiar ciertas cosas y ya empiezas a valorar muchas otras, empiezas a valorar el uso del plástico, empiezas a valorar la regulación del agua, compras desmedidas, bueno, muchas cosas. Entonces hay que conocer, hay que recorrer Colombia. Sabes que yo siento a veces que también es un miedo de la gente enfrentarse a esas realidades. Lo que tú dices, pues nosotros estuvimos hace, no sé, 3 meses en La Guajira visitando a nuestros artesanos en los talleres y lo que tú y yo, nosotros habíamos ido ya, pero nunca nos habíamos quedado como hospedado pues dentro de la ranchería con la familia unos días, levantándonos, acostándonos, bueno, como que eso a mí me dejó lo que tú dices, choqueaba un poco porque uno dice, pero ¿cómo hacen para vivir sin agua? ¿Cómo hacen para vivir sin luz? ¿Cómo hacen para vivir a 40 minutos por allá en el desierto? Porque yo no siquiera sé cómo llegamos, o sea, uno sale en el carro y todo es igual, pero ellos saben llegar y uno llega a la casa y no pero que todo es igual. Bueno. Y yo decía, es impactante, pero también, por ejemplo, en las noches no hay luz, entonces se come temprano y se ponen a hablar, nos poníamos a hablar, a contar historias
Eh, ellos, pues, tú sabes que ellos tienen un tema de cosmovisión, ellos se dejan guiar mucho por su cosmovisión, por sus sueños, pero entonces ayudaba a que en las noches pudiéramos reunirnos, compartir, nos acostábamos temprano, pero entonces nos levantábamos súper temprano, todos los días veíamos el amanecer, o sea, es como ellos por obligación o porque les tocó, llamémoslo así, tristemente, también empiezan a conectarse o se han conectado toda su vida de una manera distinta a la naturaleza, ¿sí? Y han tomado de ella lo que necesitaba, pero solo lo que necesitaban, ¿sí? No más allá de sus necesidades. Entonces, sí, es muy impactante, pero entonces uno empieza a ver como esas dos Ujú. caras, cómo son felices, cuando, por ejemplo, a mí en el Chocó también me impacta mucho verlos tan felices. Sí. Yo decía, o sea, porque me dice, pero si no tienen agua, No, viven del agua lluvia, viven no sé qué, pero son felices, cantan, bailan, eh, se relacionan diferente con su medio, pero son felices y viven muy bien, ¿sí? A nosotros que los tenemos todo, ¿no? Y no somos felices, ¿no? Siempre estamos buscando algo más, pero eso me impacta y lo que tú dices, hay que viajar para entender esas no. realidades, no para decir pobrecitos, porque no, ellos, esa es su forma de vivir y viven felices y viven en una relación muy distinta con su medio, sino para nosotros ser conscientes de que no necesitamos tantas cosas para ser felices, ¿sí? Y que debemos relacionarnos diferente con el medio, ¿sí? Sí, me llevó ese viaje a que estuvimos así, y por ejemplo, ellos no tienen luz, ¿no? Entonces, tú sabes, las cosas las que a mí se me impactaron, las maduran con sal para poder alimentarse, porque pues no hay energía para congelar ni para nada, pero viven bien y el agua lluvia, lo que tú dices, tienen agua 6 meses y eso, muy pocos meses de la mitad del año. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos en época de lluvias, que eran estos tanques grandísimos recogiendo lluvia, y nos decían, cuando no, o sea, pasamos meses, 8, 9 meses sin agua, nos toca comprar carrotanques, ¿sí? Nos sale costosísimo, pero entonces Ujú. valoramos mucho el agua, ¿sí? Sabemos que cada Vale mucho. gota vale mucho, porque nos cuesta mucho y tenemos muchos meses sin saber qué es agua, lluvia, por ejemplo, ellos no tienen acueducto, entonces valoran, ¿sí? Lo que tú dices, nosotros abrimos la llave, no siquiera sabemos de dónde sale, la despilfarramos, nos demoramos 3 horas en el baño, porque siempre la tenemos, ¿sí? Ni siquiera sabemos de dónde viene, cómo viene, si no sabemos qué es que nos falta el agua. Entonces, sí, hay que viajar para entender esas dinámicas y para ser más consciente. ¿Qué consejo nos darías o le darías a los que estamos aquí escuchando sobre el tema para viajar de manera sostenible y responsable Para viajar de manera sostenible y responsable, Ana, básicamente, dime. con el ambiente, con el Sí. ambiente, ser responsable con el ambiente? Eh, pues mira, yo, ¿cómo decirlo? Yo no tengo esa visión tan romántica de muchas cosas, ¿sí? Para mí hacer las cosas prácticas y atreverse a hacerlas es más importante que cualquier otra cosa, ¿sí? Yo me podría poner a decirte un montón de productos que son amigables con el medio ambiente, protectores solares, jabones, champú, cremas, bla, 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 ¿cierto? Hay un montón de productos que en este momento se están comercializando que nos pueden pues como ayudar a mitigar un montón pues como los impactos que tenemos. Pero para mí lo más importante es que la gente se atreva a viajar, ¿sí? Que quiera conocer y que se quite, no sé cómo decirlo, que se quite esa venda y se permita pues como ver y se permita consumir lo que está viendo, consumir en términos de pucha, si está el restaurante súper, súper lindo y súper play, súper, súper guau, pues, pero está el restaurante de la señora, de la comunidad que vende los almuerzos, pues, como más caseritos, pues, como que se atrevan a comprarle a esas personas, que se atrevan a compartir con esas personas que van a aprender un montón, no solamente de las experiencias que ellos tienen para aportar, sino que también van a aprender un montón de su gastronomía y de sus costumbres. Entonces, nada, viajen ligeros, viajen con la ropa necesaria, no se llenen de miles de cosas para viajar.
camisetas, sudaderas y un par de jeans y zapatos. Eh, y respetando siempre las costumbres de las comunidades. O sea, siempre hay que llegar a la comunidad y estar muy atentos y muy alertas a las costumbres de ellos, ¿sí? Cómo se saludan, cómo hablan, cómo actúan, dónde se sientan, dónde se paran, dónde entran, dónde no entran. Sí, es muy importante tenerlo en cuenta porque ellos tienen, por ejemplo, si vas a comunidades indígenas, pues ellos tienen algunos lugares que son sagrados para ellos. Entonces, es también aprender a respetar eso. ¿Sí? Entonces, más que una lista de tips de cómo viajar responsable y amigable con el ambiente, es atrévase a viajar, ¿sí? Atrévase a viajar y atrévase a conocer. Y seguramente, producto de esas experiencias, van a quedar unas cosas increíbles. Y así va a ser. Y ojalá Y atrever a tomar a fotos. tomar Ajá. fotos de Epa, sus esos son los viajes. recuerdos, ahí sea con el celular. Yo creo que siempre la pregunta es como que ¿cuál es la cámara perfecta? Y la cámara perfecta no existe. Yo creo que existe la cámara para cada uno. Existe la cámara que cada uno necesita de acuerdo a lo que hace, ¿cierto? Entonces si tienes un celular, aprovecha tu celular y trata de capturar pues como la mayor cantidad de recuerdos que tengas. Eso te va a ver, hay algo muy importante como fotógrafos, ¿cierto? Algo que yo les comparto mucho a las personas que viajan con nosotros, y es que hay momentos que son muy íntimos, ¿sí? Hay momentos donde se logras una conexión con lo que estás viendo, con ese momento, sea un sujeto, sea un paisaje, bueno, con ese momento. Y hay situaciones que son para la memoria, ¿sí? Que son para ti, no tienes que compartirla con nadie, que no tienes que fotografiarla, que no tienes que mostrársela a nadie, sino que es ese momento donde tú puedes conectarte con eso que estás viendo, ¿sí? Pero para el resto, pues para el resto de cosas, pues está la cámara y ojalá se animen también porque eso les va a permitir mostrarlo, ¿sí? Y cuando ustedes lo muestran, mucha gente se va a motivar y se va a animar a hacerlo también y mucha gente va a querer hacerlo. Así sea una persona. O sea, no tienen que tener, pues, siempre pensamos en que tenemos que generar, pues, el mayor impacto y no. O sea, yo siento y pienso que si yo con una foto le llego a una persona, a unita, y esa persona se pregunta, hey, marica, yo no sabía que esto lo tenía aquí en el patio de mi casa, yo no sabía que esto hace parte de mi entorno, yo no sabía que este bicho es endémico y que solamente está en Colombia o que está amenazado por X o Y razón. Con que una persona, una solita se quede pensando en eso, ya, lo logré. O sea, ya el objetivo se cumplió. Entonces, anímense a tomar fotos y a compartir sus fotos y seguramente van a lograr y a encontrar cosas muy bonitas con la gente que ven sus fotos. Van a poder compartir cosas muy, muy, muy lindas, seguramente. Total. Bueno, ¿cuál es tu top 5 de lugares en Colombia a donde deberíamos ir? O sea, nivel principiante, a donde deberíamos ir, que tú crees que, o sea, que tenemos, que tiene que estar en nuestra lista de lugares por conocer y en donde vamos a poder llevarnos unas fotografías increíbles que podamos compartir, tanto en nuestra memoria como con los otros. Top Pacífico. 5. Entonces, dentro del Pacífico está Nuquín, ¿sí? En la Amazonía está el lago Tarapoto, ese tienen que conocerlo. En La Guajira está Punta Gallinas, yo creo que Punta Gallinas es brutal. Eh, Casanare, sí, cualquier parte del Casanare donde puedan tener pues como ese contacto con la cultura llanera es brutal, pues como algún punto de la Orinoquía, pero Casanare tiene algo muy, muy especial y muy bonito de las personas. Eh, y hacia el centro del país, yo creo que todos deberíamos conocer los páramos de Colombia, el que sea, ¿sí? Porque tenemos que empezar a entender las dinámicas, algo tan básico como el ciclo del agua que nos lo explican en segundo de primaria, ¿sí? Desde la escuela estamos hablando del ciclo del agua, pero cuando vas a un páramo
y empiezas a entender cómo es que empiezan. Y Ajá, piensas, "Ah, ahí cuando suele es epa, como es total, epa, me total. pasó. Entonces, yo creo que esas son las cinco, ese es el top 5 de Colombia que todos debemos conocer, o sea, no puede faltar, o sea, todo colombiano debería conocer y se debería dar la oportunidad. Están, hay tantos lugares y que son lugares que no son los típicos que nos ofrecen en los panfletos, no Ujú. sé, en los vouchers de turismo, que está bien, ¿cierto? Pero ir a esos lugares, yo siempre he pensado que donde no hay gente, donde no hay mucho turismo invasivo, esos lugares son los que uno más se solla y se disfruta. Lo que tú dices, que uno se puede quedar en silencio, escuchar, vivir, respirar, pensar, que te lleva a reflexionar, a meditar, bueno, tantas cosas que, bueno, yo tengo muchas ganas de conocer un lugar hace tiempo, que es Ujú. Cerros de Mavacure, porque lo vi en unas fotos, una amiga mía viajó con su esposo, y lo vi en las fotos, yo tengo que estar ahí, además porque me contó que viajan en por río, en lancha, y lo tengo en mi top ese, y sabes que, y la Me y Ciudad perdía. Perdida, que son dos lugares que pronto quiero conocer, que he visto en fotos, pero que uf, me parecen increíbles. O sea, quiero conocer muchas partes del mundo, pero con mi esposo, con Juan, tenemos una lista de lugares en Colombia, ya llevamos varios, porque es eso, es chévere conocer por fuera, pero acá hay tanto, 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 tanto por conocer, tanta biodiversidad, Y tantas Cocuy, cosas increíbles. tienen que meter Cocuy ahí en esa lista. Súper. Sí, no, hay demasiadas cosas. Bueno, bueno, ya vamos, vamos cerrando este live. Te agradezco nuevamente mucho por haber aceptado la invitación. Gracias a los que entraron a escucharnos. La otra semana te cuento que vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a estar con una marca que hace ropa a partir de Sí, súper. plástico recuperado de los océanos. Es súper linda, entonces vamos a estar hablando un poco acerca de la conservación de los océanos y el trabajo que ellos hacen a través de, bueno, de ese producto que ellos elaboran. Eh, y para cerrar, quisiera que me dieras una reflexión tuya acerca de la importancia de cuidar el medio ambiente. Volvemos a decir, estamos en medio de la celebración del mes de la Tierra, el Día de la Tierra, para mí el Día de la Tierra debería ser todos los días. Pero, ¿cuál es tu reflexión acerca de la importancia de cuidar el medio ambiente y seguir trabajando desde lo que tú haces como Keeping, como Jonathan, por proteger este medio ambiente? Porque nos dure un poco más, el impacto ya está hecho y no hay nada que hacer, pero ¿qué podemos hacer para mitigar eso que hacemos o para reducir más bien el impacto que yo como, o tú como Jonathan generas? Eh, y que ustedes como agencia generan, ¿sí? Todos generamos impacto. Entonces, bueno, cuéntame cuál sería esa reflexión que nos Bueno, podrías dejar. si alguien se anima a preguntar algo, si alguien quiere preguntar algo sobre fotografía, sobre algún sitio, sobre algo, pues bienvenida a la pregunta. Entonces, ahí vamos a estar pendientes mientras terminamos de cerrar el live. Eh, Ana, básicamente, básicamente, digamos que el propósito superior de Keeping y por el cual hacemos todo lo que hacemos es convencidos de que si enseñamos a la gente a cuidar el medio ambiente, vamos a aprender a valorar la vida misma, ¿sí? Si nosotros tenemos la sensibilidad de, 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 de entender el por qué una rana es tan importante en el ecosistema, ya empezamos a entender que esa vida que está ahí tiene una importancia y representa algo muy importante para nosotros, ¿sí? Que las ranas permiten, por ejemplo, el flujo de energía entre los ecosistemas acuáticos y terrestres, cómo funcionan todos los flujos de energía en los ecosistemas, desde los más basales hasta eh, los que están pues más arriba en la cadena. Entonces, si entendemos eso, si podemos dedicarnos a comprender eso, eh, estamos aprendiendo a valorar la vida un montón, ¿sí? Porque la vida se nos volvió algo muy, muy efímero, incluso mm, entre los afanes del trabajo, entre los afanes de las ciudades, entre el caos del tráfico y el caos de todo, nos olvidamos de nosotros mismos y nos olvidamos
de que estamos vivos incluso. Nos olvidamos de que hacemos parte de un todo y que tenemos que aportarle un poquitico de todo para que todo siga fluyendo y todo siga funcionando como debe funcionar. Entonces, nada, anímense a viajar, anímense a vivir, anímense a reconocerse y a reconocer el entorno y lo que hace parte pues de nosotros y seguramente van a encontrar cosas muy interesantes. Si se tienen atención y se abren un poquitico los ojos y los sentidos, seguramente van a encontrar cosas muy importantes, tanto de la naturaleza como de ustedes mismos también. Entonces, nada, esa es mi reflexión, ese es mi consejo. Totalmente, y lo hablábamos, o sea, si cambiáramos esa forma de pensar, ese discurso, ¿cierto?, de que es la naturaleza, el medio ambiente y nosotros como seres humanos, por otro lado, si entendiéramos que somos parte del mismo sistema, del mismo ambiente y que todos hacemos parte de ese sistema y que si algo dentro de ese sistema se fractura, pues el sistema se fractura como un todo, qué fácil sería ser más conscientes, lo que tú dices, o sea, si nos levantáramos y agradeciéramos al Dios que cada uno cree, a la naturaleza, porque nos brinda el agua, porque podemos respirar, porque o sea, somos tan privilegiados en donde vivimos, en esta zona, en este país, somos tan privilegiados, tenemos tantas cosas que el medio nos brinda. Y si entendiéramos que somos parte de ese todo, y no, en estos días leía que deberíamos cambiar esto de que tú escuches por otro lado que somos el cáncer, que somos lo peor, que el ser humano es lo peor. No, porque no cambiamos esa retórica en vez de decir que somos el cáncer del medio ambiente y que somos lo peor y que lo contaminamos, pues bueno, más bien, pues yo me voy a levantar, ¿qué voy a hacer yo por ser parte de del medio? ¿Qué voy a hacer hoy por ayudar a, no sé, puedo separar los residuos? ¿Qué puedo hacer hoy por, voy a demorar menos bañándome? Voy a dejar de usar plásticos de un solo uso, voy a cargar mi botella de agua en vez de estar comprando botellas de agua todos los días, en fin, son pequeñas cosas y lo hemos estado hablando durante todo el año que podemos hacer eh, por ser parte de ese todo, ¿sí? Por ser parte de ese sistema que nos sostiene y que nosotros lo sostenemos también a él. Entonces, bueno, No, a ti. muchas gracias. No sé, alguien tiene una pregunta, si alguien quiere conocer un poco más de Keeping, por favor, cuéntanos para cerrar nuevamente qué hacen, cómo los podemos contactar, qué Ya, viajes ya. vienen, bueno, Bueno, no sé, no, lo que nos lo quieras que contar. dices, lo que decías es súper importante. Mira, nosotros ni siquiera somos conscientes de la respiración, ni siquiera somos conscientes de que respiramos. Entonces, si se toman 2 minutos, 2 minutos para ser conscientes de cuando respiran, del aire que inhalan, exhalan, uy, mariachi, empiezan a dar cuenta de muchas cosas. Ana, no, nosotros somos un operador turístico, tenemos básicamente tres líneas de negocio o de viajes. Sí, uno son los talleres fotográficos donde enseñamos a la gente a hacer fotos, entonces compartimos con las personas todo lo que hemos aprendido durante tantos años, desde hacer fotos hasta cómo comportarnos en la naturaleza, porque es muy importante eso, ¿sí? No podemos caminar de ciertas formas, no podemos generar ciertos ruidos, tenemos que ser muy cautelosos, tenemos que saber acercarnos, tenemos que empezar a establecer pues como una conexión con los bosques pues para poder hacer lo que hacemos, ¿cierto? Tenemos tours fotográficos, eso sí ya es más para aquellas personas pues que quieren conocer un lugar o que quieren conocer una especie en particular, entonces mira, yo quiero conocer esta especie, entonces hacemos un tour y los llevamos a conocer esa especie pues eh, que quieran conocer. Y tenemos trekking también en montaña, este ya es un tema más de conexión con nosotros mismos, ¿sí? Es como la montaña nos reta, cómo nosotros retamos nuestro cuerpo y retamos nuestra mente y podemos lograr ciertas cosas, ¿sí? Podemos subir y podemos conectarnos con nosotros mismos a través de la montaña. Es muy bonito, eso a mí me gusta un montón porque esa soledad y esa conexión que uno puede llegar a tener en esos contextos es muy tesa, es muy fuerte, incluso para nosotros mismos, ¿sí? Porque no conocemos nuestros límites y debemos empezar a conocerlos y eso es una muy buena manera de hacerlo. Estar lejos de todo y estar lejos de todo eso que nos distrae también es muy importante. En estos días, ayer, ayer que llegué de viaje y mientras esperaba que
que nos dieran pues la autorización de bajarnos del avión. Hice pues como un escaneo de las personas que estaban alrededor. Ana, de 20 habían 19 personas pegadas del celular, o sea, así viendo videos, viendo, haciendo cualquier cosa y yo pensaba como que, hey, marica, ¿cómo será el momento en el que estas personas no puedan conectarse a eso y tengan que escucharse a ellos mismos? O sea, tengan que conocer cuáles son sus miedos y sus vainas. Entonces, es es muy bonito poder hacer este tipo de actividades donde te escapas de tu cotidianidad, de tu realidad y te permites pues como conocer otras cosas de ti mismo. Entonces es chévere, es muy chévere. Nada, tenemos la página web, keepingnaturettours.com, las redes sociales Keeping Nature Tours, ahí nos encuentran. Tenemos un calendario ya para el resto del año, tenemos talleres, tours fotográficos y tours de trekking también, entonces pues nada, ahí estamos súper pendientes de aquellos que quieran sumarse a uno de estos viajes con nosotros. Y también tenemos un viaje con Ajapu que se va a hacer en noviembre, diciembre. Entonces vamos a ir a La Guajira y vamos a vivirlo un poquito diferente. Vamos a conectarnos un poquitico más con las comunidades para que empecemos a cambiar esos mitos que tenemos acerca de las comunidades y entender un poquitico también cómo son las dinámicas de ellos. Total, sí. Uno tiene muchos prejuicios sobre La Guajira, hablando y como para ir cerrando lo que tú dices, pero ir allá y entender su dinámica, su cultura, que no es todo lo que nos venden por televisión, que no es lo que nos venden por las noticias, que no es pobrecitos, no. O sea, es otro tema, es entender a profundidad la cultura, que es nuestra cultura igual, solo que nos hemos distanciado tanto. Es increíble y me muero por hacer ese viaje. A mí me parece que La Guajira es mágico. La última vez que fuimos tuve la oportunidad de hacer una conexión con Ana María, con mi poder femenino, porque aunque es una cultura muy machista para unas cosas, pero la mujer es la líder de todo, la líder de la artesanía, la líder de la casa, la líder de todo. Y conectarme con eso fue realmente increíble, o sea, me la pasé llorando todo el viaje porque yo las escuchaba hablar y decía, qué increíble, o sea, qué increíble el poder que tienen estas mujeres y su conexión con la tierra, que es Ujú, esa conexión con la madre tierra, que tal vez los ujú. hombres no tienen, creo yo, hablando de su cultura. Entonces, pues me pareció mágico y bueno, me muero porque hagamos ese viaje y porque se nos una mucha gente ese viaje para conocer realmente la cultura ancestral guayú, que es una cultura mágica, increíble, súper amplia. Eh, y que está aquí a unas horas, ¿cierto? Y que nos enseña, nos puede llegar a enseñar muchísimo. Nuevamente, Jonathan, agradecerte por haber aceptado esta invitación, este primer live, a todos los que nos acompañaron, y bueno, que nos sigan en nuestras redes sociales, desde lo que hacemos cada uno como empresa, el aporte que hacemos a nivel social y ambiental, que se unan a la celebración del mes de la Tierra y al Día de la Tierra desde lo que hacen en su día a día. La invitación que hacía Jonathan de entender y agradecer nuestra respiración, nuestro hoy, nuestro día, nuestro entorno, porque realmente somos muy afortunados y bendecidos de encontrarnos donde nos encontramos. Entonces, muchas gracias, gracias a todos los que nos acompañaron. Bueno, no sé si quieras Vale, no, gracias a decir todos algo por haber más. escuchado, por estar ahí atentos de lo que tuvimos para decir. Gracias a ti por la invitación. Parece siempre he admirado mucho todo lo que hacen y admiro mucho la marca. Y poder participar en estos espacios para mí es muy valioso y muy bonito. Entonces, nada, gracias y ahí estamos para crear y para hacer siempre lo que podamos. Un abrazo gigante. Un abrazo, feliz noche para ti, para todos y bueno, nos vemos la próxima semana con un tema acerca de los Vale, océanos. chao. Chao.